Bienvenidos una vez más a su programa especial Irreverentes. Yo soy Oscar Hernández y esta noche es una noche especial porque comenzamos a transmitir los días domingo. No me encuentro solo en cabina, estoy en compañía de Jesús Mena y este día hablaremos sobre la problemática de las caravanas migrantes. El tema en específico del día de hoy es sobre los migrantes no son el problema. Y como invitada especial y para hablarnos especialmente sobre el tema, tenemos en cabina y a Caroline Alvarado. Bienvenida, Carol, un gusto tenerte aquí. Ella es egresada de la licenciatura de Sociología en la Universidad de El Salvador. Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando. Gracias, Oscar. Les agradezco primero por tomarme en cuenta para participar de este programa. Espero que las reflexiones que llevemos a cabo este día pues puedan replicarse en otros espacios y que no olvidemos principalmente que las problemáticas que viven las personas migrantes no son cuestión de coyunturas efímeras, sino que debemos de tomarlas en cuenta en cada análisis que realicemos sobre la realidad de nuestra sociedad. Sí, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Nuevamente sean bienvenidos a un nuevo programa de Irreverentes, esta plataforma que por el momento es podcast, y agradecemos también a las personas que nos están escuchando y que llevan también rato siguiéndonos en todo este tiempo que llevamos. Ya lo adelantaba el compañero Oscar, este día, y la compañera Caroline, este día vamos a hablar específicamente sobre las caravanas de los migrantes. Como ha salido nuestro eslogan en la página de Irreverentes, nosotros consideramos que los migrantes no son el problema. Más bien, el día de ahora vamos a tratar de dilucidar, mostrar, visualizar diferentes aspectos sociales y diferentes cuestiones de la política internacional para dibujar un poco cómo es este panorama en el cual los principales afectados son las poblaciones de los países centroamericanos y por qué estas personas viajan en caravana, por cómo nacen las caravanas, cuál es la cantidad de caravanas que llevamos hasta el momento. Entonces, para eso nos va a ser muy útil la compañera Caroline Alvarado, quien a través de su experiencia ha podido trabajar, por supuesto, en diferentes espacios que conllevan la migración, etcétera, y con ello vamos a poder tener un panorama. Entonces, en estos momentos es clave, Caroline, conocer básicamente cuál es el contexto de específicamente Honduras y El Salvador. En el caso de Honduras, con la dictadura de Juan Orlando Hernández, con JO, que básicamente es la imposición de un gobierno militar que derrocan a otro gobierno y que hacen un fraude en las elecciones que legítimamente las pudo haber ganado Salvador Nasralla, se posiciona ante esta crisis. Y bueno, de las cosas risibles que se pueden escuchar incluso de JO, es que nada más las caravanas de los migrantes son porque un partido así lo dijo en redes sociales, porque hizo una convocatoria, un evento, etcétera. Ese es el gran análisis que tiene el gobierno hondureño de por qué se dan este tipo de caravanas. En el caso salvadoreño, más que dar un análisis, se ha tratado incluso de acompañar estas medidas. Incluso las organizaciones que están, organismos internacionales inmersos en la política salvadoreña, han tratado de sacar datos, han tratado de buscar alguna cuestión con eso. Entonces, ¿qué consideras vos, Carona? ¿Cuál ves vos el contexto ahorita de los países centroamericanos y en qué contexto salen también estas caravanas? Vaya, para comenzar, considero que es muy necesario hacer ciertas especificaciones sobre terminología en cuanto a cómo llamar a las personas migrantes, porque surge el error de denominarlas como migrantes ilegales. Entonces, ante esto quiero aclarar en primer punto que las personas que viajan en esas caravanas no son migrantes ilegales. A estas personas se les conoce, o el carácter de estos flujos migratorios son caravanas de personas que viajan irregularmente. ¿Qué es una migración irregular? Es cuando hay un tipo de movilización de un país a otro en el cual las personas no poseen la documentación que requieren los países y que emiten por parte de una serie de políticas migratorias. Entonces,
al no cumplirlas, estas personas se convierten en migrantes irregulares. Por el contrario, las personas migrantes regulares son, pues obviamente, las que sí tienen la documentación necesaria para entrar a estos países. Ahora bien, ¿cuándo es que una persona se convierte en un migrante ilegal? Es cuando infringe una ley y se le emite algún cargo penal, cosa que lo hace ver como un delincuente, ¿no? Entonces, la aclaración de estas terminologías es precisamente para no caer en este error de llamar a las personas ilegales, porque desde ahí comienzan las expresiones de xenofobia, incluso de decir de que los migrantes centroamericanos, las personas migrantes centroamericanas son delincuentes. Entonces, esta es la importancia de reconocer estos términos para no caer en esta diferencia. Son muy importantes, por supuesto, Caroline. También hay que hablar quizás un poco, ¿verdad?, de cuál es la política migratoria en el caso en específico de nuestro país, en El Salvador, y cómo eso tiene una relación específicamente con uno de los principales aliados, que es el imperio, ¿verdad?, los Estados Unidos. ¿Qué análisis considera vos de eso? Fíjate que en este caso El Salvador sí es un país que el único de los países del Triángulo Norte que posee bastante rigor en esto de tener un control migratorio sobre las personas que deciden migrar. La Dirección General de Inmigración y Extranjería tiene una serie de datos que nos puede ayudar a analizar este tipo de fenómenos, pero en cuanto a las políticas, es necesaria una documentación por parte de cada persona mayor de edad, y esto creo que todas las personas tienen que tenerlo en cuenta, ya sea para adultos, como les mencionaba, y a los niños una autorización por parte de los padres cuando necesitan viajar y salir del país. ¿Cuál es el error que se ha cometido en estas caravanas? Y ese es uno de los puntos principales, y es que las organizaciones que han llevado a cabo estas movilizaciones les han mentido a las personas diciéndoles que no requieren de en el caso para llegar a México, de una visa mexicana para poder entrar. En este sentido, el primer problema que podemos identificar es que las caravanas realmente no son un problema, sino las redes que las están facilitando, porque las están organizando con base en situaciones que realmente no pueden darse. En este caso, no sé si eso se va a tocar después, pero quisiera seguir abundando con lo de las políticas migratorias. Sí. En el caso de llegar a México, México puede brindar servicios que faciliten las solicitudes de asilo y de refugio para las personas migrantes que lleguen a este país. Caso distinto es en Estados Unidos, porque los requisitos que tienen las políticas migratorias estadounidenses son más rigurosas, en el sentido que, primero, para solicitar asilo tenés que estar ya en territorio estadounidense. Mientras no estés ahí, solo vas a poder pedir un permiso o una solicitud de refugio, y que solamente te la pueden dar si cumplís con el requisito comprobado, claro, de que estás siendo perseguido y que tu vida corre peligro. Entonces, ¿en qué calidad viajan las personas de estas caravanas para considerar que realmente se les puede dar un permiso, se puede conceder una solicitud de asilo o de refugiado? Entonces ese es uno de los problemas. Bueno, en una entrevista que le estaban haciendo a uno de los, no sé si eran diputados, pero la cuestión es que estaban entrevistando a un político de Estados Unidos y comentaban que los países del Triángulo Norte, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, no están viviendo un conflicto armado, por ende no son capacitados para la solicitud. Para esa solicitud. ¿Cuál es tu respuesta? Pues es que es eso, mira, planteémonos una cosa que debe estar presente siempre, y es primero que la migración es un derecho. Los estados, ya sea El Salvador, Guatemala, Honduras y cualquier país, no puede restringir que las personas migren. Tajantemente decir, miren, ustedes no van a migrar, vamos a cerrar las fronteras y no los vamos a dejar pasar. El problema
radica en que cada país tiene políticas migratorias que no deben ser irrespetadas. Y pues este es el caso de las personas que no conocen la documentación necesaria para poder entrar a estos países, no se informan. Ese es el problema. Entonces eso sucede. ¿Sí? Es de recalcar también que a pesar de que en los países, nuestros países como Honduras, Guatemala y El Salvador, a pesar que no están viviendo un conflicto armado como la guerrilla anteriormente, pero sí están siendo amenazados, están siendo extorsionados, vivimos en una delincuencia que puya, o sea, la gente busca salir del país por un bienestar, ¿verdad? Claro. Otra cosa que decía también, y esto lo decía Donald Trump, es que los países, los presidentes de estos países no están haciendo nada para evitar que la gente emigre, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿puede el presidente de El Salvador evitar que la gente emigre? Vaya, es que mira, la migración es multicausal. Ninguna persona, ninguna institución puede dar así como de facto que el problema de que las personas migren es solamente por una coyuntura específica que están viviendo. Claro, la migración es provocada por una serie de factores estructurales, ¿no? Entonces, pero tampoco podemos asegurar que las personas están migrando por estas razones. Entonces, el Estado, la única misión que tiene es protegerlas en caso que ellas decidan migrar, porque no lo pueden restringir. En cuanto a las acciones que está realizando para evitarlas, sí me gustaría que la pudiéramos dejar para el final. Pero, ¿por qué crees que, bueno, vos ya lo explicaste muy bien, que el Estado tiene la función de más bien acompañar, ¿verdad?, a la gente a poder tener libre tránsito, sí, en los diferentes países, los diferentes estados? Pero, ¿a qué viene esto? Porque eso refleja también un contexto problemático. ¿Cuál es el contexto entonces, Caroline? El contexto problemático que viven los países centroamericanos. ¿Cuáles son esos fenómenos? ¿Cuáles son esos detalles? Vos como socióloga que nos puedas compartir y a partir de tu análisis observás para que las caravanas, no solamente las caravanas, ¿verdad?, sino que también las personas, en este caso, que buscan un coyote, ¿verdad?, o buscan de alguna manera legal o etcétera, entre otras cuestiones que hay. ¿Por qué la gente está buscando migrar a grandes cantidades, etcétera? ¿Será que es algo más bien que ya ha existido y que conlleva ya desde hace un tiempo, o es algo coyuntural, es algo actual? ¿Qué consideras vos con eso? El problema de la migración irregular se ha hecho bastante visible gracias o producto de estas caravanas. La migración irregular ha existido desde que comenzaron a darse estas movilizaciones en el país, porque el país tiene un largo tiempo en el cual ha experimentado este tipo de flujos migratorios a lo largo de los años. Entonces, cuando las personas expresan las razones por las cuales están migrando, en el caso de específicamente estas caravanas, y con usted, bueno, Jesús y también Oscar, pudimos participar de una encuesta que realizamos a la segunda caravana, que ha sido la más grande que ha salido de El Salvador. En esta, las personas expresan que ellas viajan principalmente por 3 razones. La primera es porque buscan mejores condiciones de vida, claro. Otra es porque sufren de inseguridad y de violencia. Y tercero, por reunificación familiar. Vaya, entonces hay un detalle. Las cifras que maneja la Dirección General de Inmigración y Extranjería han sostenido por años que la principal razón por la que las personas migran, porque ellas se someten a un tipo de evaluación y también un tipo de entrevista que les hacen para solicitar este tipo de información en su retorno, expresan que es más que todo por unificación familiar. Y no tiene por qué parecernos raro si miles de personas o cientos de personas en El Salvador han retornado a partir de los años 60, 80, entonces más de alguna persona tiene algún familiar allá, incluso miembros del propio núcleo familiar. Por ende, las aspiraciones de las personas es reunirse con su familia. La problemática de la caravana es esta, que dependiendo la coyuntura en la que se da, pues se le puede atribuir a ciertos fenómenos sociales que se están
visualizando en ese contexto específico. Entonces, en el caso de El Salvador, obviamente, y como todos los países de Centroamérica, las personas denuncian los crecientes casos de impunidad y corrupción que hay en los países, en El Salvador, en Honduras. Entonces, esto genera una desesperanza generalizada que hace que incluso sean vulnerables a que estas redes de personas que los estuvo agrupando en muchas ocasiones, y los coyotes incluso, puedan aprovecharse de las personas para organizarlas y estafarlas, incluso someterlas como víctimas de trata de personas en el tránsito, aprovechándose de este tipo de coyunturas que hay en los países. Sí, algo que me llama muchísimo la atención es que por lo general, tanto en las encuestas del Instituto de Opinión Pública de la UCA, el Instituto de Opinión Pública de la UTEC, muestran que las principales causas, los principales problemas de El Salvador, y su principal problema en específico es el caso de la violencia, pleca, crimen organizado. ¿Cuál es la relación que vos ves con este tema de la violencia, pleca, crimen organizado, con las personas migrantes? Porque mucho se discute incluso de eso, ¿verdad? Sí. Los senadores, las personas los funcionarios públicos de los Estados Unidos, que tienen que ver con nuestra región centroamericana, de las principales cosas que ellos dicen es que no, es que ellos migran porque hay violencia en esos países. No solamente porque haya pobreza, sino porque hay violencia, o sea, la gente se los están matando a las mujeres, están matando a los niños, etcétera. ¿Qué consideras vos? ¿Crees que esa es una respuesta viable? ¿Crees que es un contexto justificable? ¿O más bien hay otros aspectos? ¿Cuál es la relación entre la violencia y las movilizaciones? Precisamente por ese sentido que mencionás es que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos vino hace poco y se reunió con Nayib Bukele. Y hablaron ese tipo de cosas porque lo que visualiza los Estados Unidos y los países del Triángulo Norte no se centran tanto en cuestionar el papel del Estado para darle como una solución al problema de la violencia en los países, sino culpar a redes internacionales que provocan que estas personas sufran de vulneraciones de derechos humanos. Entonces, en el caso de El Salvador, la violencia pandilleril más que todo se acrecenta y nosotros no podemos, ni siquiera el Estado ha podido contrarrestar esta problemática. Entonces, una de las soluciones que se pudieron visualizar fue que el Estado implantó una serie de medidas extraordinarias con las cuales se pretendía reprimir a personas que pudieran reflejar un tipo de amenaza de violencia, potencial violencia. Entonces muchos jóvenes sufrieron ese tipo de represión por parte de las autoridades, los soldados y los policías, entonces sin ser parte de grupos pandilleriles. Porque cuando vos observás en la caravana, y no sé si ustedes pudieron notar, realmente no podés distinguir si una persona o un joven en este caso pertenecía a una pandilla, ¿no? Pero te decían que ellos sufrían por la violencia, entonces tampoco especificaban si eran víctimas directas de grupos pandilleriles, en caso, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero también sufrieron represión por parte de los mismos cuerpos de seguridad. Entonces estas medidas que se supone que iban a tratar de calmar la violencia, pues generaron aún más violencia para estas personas, lo que también provocó que al final quisieran o desearan salir del país, pero en calidad de desplazados, de un desplazamiento forzado. Sí, bueno, Caroline, una invitación a las personas a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, a poder hacer sus preguntas, algún comentario, siempre valga la redundancia, ¿verdad? Donde hay que escribir el comentario. Y en esta oportunidad Guillermo Martínez nos está haciendo una interrogante. La raíz de este problema, o sea, las caravanas de los migrantes, ¿se da por causas internas o externas del país? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo influye eso? ¿Influye más o influye menos, ya sean las causas internas o las causas externas? ¿Y
¿Cómo se pueden ver otros modelos de vida comparados con el suyo? ¿O por qué les motiva a dar más hacia afuera del país que quedarse en nuestra región? Vaya, con respecto a la primera pregunta, como decía al principio, las causas de la migración son varias y es un grave error tratar de determinar una causa específica para migrar, porque tanto las personas que viajaban en estas caravanas no viajaban solamente por condiciones de violencia o porque deseaban mejores condiciones de vida o porque querían reunirse con su familia. Esta decisión requiere un carácter por decisión de forma subjetiva y de forma objetiva. O sea, estas condiciones subjetivas son las que difícilmente nosotros podemos identificar en las personas, que son muchas veces las que determinan la decisión por las cuales pretenden migrar. Las condiciones objetivas, como ya mencionábamos, pueden ser todas esas problemáticas que se dan dentro del tejido social y la poca relevancia que le puede dar el Estado a solucionar problemáticas, en este caso como la violencia, que es la que más se refleja en la opinión que dan las personas. Bueno, es que respecto a lo que estabas diciendo anteriormente, ¿verdad? De la seguridad con los migrantes, yo sí pude notar cuando estábamos pasando las encuestas que muchas personas tenían ese recelo o esa incertidumbre de decir cuando nosotros le preguntábamos de dónde provenía. No querían decirlo muchas veces por ese temor a que viajaran, ¿no? Entre la caravana personas de X grupo de pandilla. Entonces ahí podemos notar que también la gente es por cuestión de seguridad que deciden salir del país. Sí, claro. Ahora mi pregunta es, muchas de estas personas decían, con llegar a México ya es un logro, pero no llevaban los papeles necesarios para quedarse incluso en México, para pedir asilo en México. Entonces, ¿cómo podría el gobierno de México ayudar? Porque tengo entendido que el presidente, antes de que entrara AMLO, había hecho un programa que consistía en que no salieran de Tijuana, se les iba a ayudar, ¿verdad? Se les iba a brindar esa ayuda, pero posteriormente llegó AMLO, ¿cómo fue que se les ayudó? El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho hizo entregar visas de trabajo temporal y visas humanitarias a una gran cantidad de personas. No pudieron cubrir la demanda que tenían todas las personas migrantes, pero aproximadamente a más de 8,000 personas se les entregó un permiso de trabajo temporal. Y es una medida que México ha tomado bien realizar, y que sin embargo El Salvador ni siquiera se ha pronunciado para al menos agradecer esta ayuda que México está realizando para los migrantes salvadoreños, y no solo para los salvadoreños, sino para las demás personas que viajan en estas caravanas. Entonces México en este momento está dando una labor bastante importante, porque la red consular también brinda información, guía y atención médica a las personas que lo necesitan en estas caravanas migrantes. Muchas gracias. Bueno, un saludo a Luis Córdoba y Ariel Quintanilla, que nos están comentando en estos momentos. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta de Luis Córdoba, y él hace algo muy puntual. Él está preguntando si nosotros, o en tu caso vos, has hablado de forma directa con las personas que eran parte de las caravanas, y supongo ahí que también es contar más o menos cuál es la experiencia que uno tiene al hablar con esas personas, o sea, cuáles son las motivaciones principales que ellos tienen, qué significa viajar en caravana. Vaya, sí, de hecho, el año pasado, para ser específico, el 28 de octubre y el 31 de octubre, estuve colaborando con la Organización Internacional para las Migraciones en la realización de una encuesta que tenía como finalidad determinar cuáles eran los recursos de asistencia humanitaria que se les podía dar
a las personas que viajaban en estas caravanas. Entonces, sí, yo fui parte de este equipo y al momento de tener el contacto con estas personas, primero podías ver un cansancio que no te podías imaginar ni siquiera cómo estas personas se habían esforzado tanto para poder lograr hasta donde estaban y el trayecto que les seguía, pues solicitando medicamentos, solicitando ayuda. Recuerdo que una vez yo estaba encuestando a una señora que iba con sus 3 hijos y su esposo, y en eso yo le pregunto, disculpe, necesitamos su ayuda para poder determinar cuáles son algunas de las cosas que usted puede necesitar en este viaje. Y la señora lo primero que me pide es, mire, ¿y usted cree que no me puede dar un plato de comida? O sea, no me pudiera dar ahorita algo para comer para mis niños. Y fue como, es un tanto, me sentí bastante mal al tener que enfrentar estas cosas, porque se suele ser bastante sensible teniendo de frente a personas que pretenden cambiar su condición de vida y que arriesgan todo, incluso la vida, para poder llegar hasta este destino. Y también la vulnerabilidad que corren principalmente las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, porque muchas de ellas a las que se las encuestaba preferían no hablar sobre su condición de desplazado forzado, porque también el desplazamiento puede ser por condición de género. Entonces fue bastante interesante y a la vez bastante frustrante ver a tantas personas que están huyendo de la situación que enfrenta los países en ese momento. Sí. Vamos a ir más o menos terminando este segmento. A los compañeros y compañeras que nos están escuchando, vamos a mencionar más bien una última pregunta, y a las demás personas que están comentando, vamos a hacer énfasis en esas preguntas en el siguiente segmento, que no se va a tardar más de 3 minutos. Entonces, para irnos finalizando esta parte, Caroline, Ariel Quintanilla Magaña nos pregunta, te pregunta desde la perspectiva académica, ¿consideras que las caravanas pueden comprenderse como actos de desobediencia civil? O sea, refiriéndose a desobediencia civil como ir en contra del reglamento estatal, etcétera. Y un saludo al compañero. Antes de que respondas, me parece interesante ver el siguiente comentario, que es de Aquiles Magaña, quien dice que le responde a Ariel que sí se puede considerar un acto de desobediencia civil y que es un punto muy importante. Consigue el debate, Caroline, para que al menos estés al tanto de esto y puedas dar tu opinión. Ariel responde, dice que, ahora bien, las acciones de desobediencia pueden canalizarse en políticas de países emisores y receptores. La pregunta en concreto de Ariel es, ¿quién debería tomar las riendas de estas políticas? Retroalimentamos. La primera es si lo consideras un acto de desobediencia civil, y si consideras que debería tener las riendas de las políticas. Eso, si querés, lo comentamos en el próximo segmento. Y a los compañeros y compañeras, no se despeguen, por favor. Regresamos en 3 minutos.
Muy buenas noches, compañeros y compañeras, sean bienvenidos nuevamente al programa de Irreverentes en este segundo segmento de esta noche. Para los que no nos habían estado escuchando antes, seguimos hablando sobre las caravanas migrantes. Consideramos desde Irreverentes que los migrantes no son el problema, y en esta oportunidad tenemos a la compañera egresada de la licenciatura en Sociología, Carolyn Alvarado, una mujer muy interesante y muy cercana al equipo, y que nos va a estar comentando básicamente sobre diferentes aspectos de la migración en la región centroamericana. Caroline, habíamos terminado el primer segmento con una serie de preguntas por parte de Ariel y Aquiles Magaña, y nos interesaría muchísimo poder saber cuál es tu respuesta con lo que dijeron los compañeros. Si tomamos en cuenta que las acciones de desobediencia son tomadas en cuenta por el hecho de infringir políticas migratorias de países de destino en el cual las personas deciden pues llegar, entonces realmente estas riendas que deben tomar las políticas migratorias le corresponden a cada país en específico. En este caso, le corresponden a los países receptores de migrantes. Deberían, y claro, en el sentido de que siempre vamos a desear que las cosas sucedan de tal manera, pero los países receptores de migrantes deberían de tener políticas más flexibles, o flexibilizar la forma en la que reciben a las personas migrantes, que el sentido ya no sea solamente de seguridad nacional, sino de seguridad humanitaria, que es lo que se carece en este momento por parte de los países receptores. En este caso, lo que estamos hablando de la coyuntura centroamericana, Estados Unidos, que es el país que recibe a mayor parte de... ¿Consideras que es un acto de desobediencia civil? Como le decía al principio, sí, porque los migrantes, cuando viajan de forma irregular, pueden llegar a convertirse en migrantes ilegales cuando no cumplen con la documentación necesaria. Así que ya está establecida en estos países que reciben a los migrantes, los países de destino. Ahora bien, vos, Carol, estabas hablando sobre la cantidad de gente, ¿no?, que migra, pero a forma de ser un poco, a sonar, mejor dicho, un poco liberal en la cuestión que te voy a decir, es posible que sea un problema que tanta gente llegue a un país determinado. Es decir, ¿tiene un país como Estados Unidos la capacidad para recibir a tanta persona? Pues, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido solamente de recibir a muchas personas, en el sentido de la dificultad de apropiación cultural que puedan tener, no sé. En el sentido de brindarles la ayuda que ellos necesitan. Vaya, de brindarles ayuda con estas políticas tan extremas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la que mantiene, mejor dicho, Trump, con esto de la política de tolerancia cero, que detiene a las familias en la frontera sur de México, que separa a los hijos de sus padres y los mantiene en albergues en condiciones inhumanas, que luego pueden llegar a sufrir, primero, que los mantengan en estos albergues hasta que cumplan mayoría de edad, los niños. Segundo, que sean dados en adopción. Y tercero, pues que al final se les brinde algún tipo de ayuda, pero me imagino que puede pasar mucho tiempo hasta que se les pueda dar alguna atención a estas personas. Entonces, en cuanto a la ayuda que se les pueda dar en este momento, lo veo bastante difícil, y la situación en Estados Unidos con el fenómeno de Trump es bien difícil. Uh-huh. Es bien difícil. Bueno, Eduardo Ramírez nos saluda a los compañeros, nos hace una sugerencia. Manifiesta Eduardo que es necesaria la diferencia entre la migración y desplazamiento forzado. La migración es multicausal. Lo que mencionaron, búsqueda de mejores condiciones de vida generadas por la violencia económica, social, la unificación familiar, entre otras, y el desplazamiento forzado,
tienen como única causa la violencia social y la presencia del crimen organizado que atenta en contra de la integridad física, psicológica y sexual de la población. Eso como comentario de Eduardo Ramírez, a quien agradecemos mucho su aporte. Aquiles Magaña nos comenta: los gobiernos están obligados a responder a las demandas. Las organizaciones de la sociedad civil deben de contribuir a resolver estas necesidades. Y más adelante habla sobre que la desobediencia civil es una acción ciudadana para ajustes políticos y del sistema que no están funcionando. Bien, Caroline, en este segmento nosotros sí nos interesa hablar en específico sobre lo que es la categoría social como es la caravana. La caravana como un elemento de movilización, de descontento y como una forma de protección para las personas que buscan, en este caso, ya sea mejores condiciones de vida o algún alivio con respecto a su seguridad personal y la de sus familias. ¿Qué consideras entonces en este aspecto, Caroline, cuando hablamos de caravanas? ¿Cuál es la dinámica de las caravanas? ¿Qué es una caravana en específico? ¿Cuántas son las caravanas que han habido hasta el momento, al menos en nuestro país? Primero, el término caravana denota celebración, ¿no? O algún tipo de movimiento que no precisamente encara la situación que están viviendo las personas migrantes, por lo que muchas personas deciden catalogar a este fenómeno como éxodo de migrantes. En este sentido, estas caravanas han sido organizadas. Fíjate cómo ha sido el proceso de organización de estas. Primero, se crearon redes en las redes sociales, valga la redundancia, dentro de Facebook y WhatsApp, por las cuales estas personas se podían informar acerca de cuándo partía una caravana, dónde era el punto de reunión, qué cosas debían llevar. Entonces, en este sentido, las personas estaban muy bien organizadas, y esto es lo que a las instituciones que tratan la temática de las personas migrantes les llama bastante la atención, porque nunca se había visto que se organizara tanta gente para poder partir, al menos de forma masiva, como lo podemos ver ahora, porque, repito, la migración irregular no es nada nuevo. Las caravanas solo han provocado que se le dé visibilidad a esto. Entonces, eso se toma en cuenta, la forma en cómo se han organizado este tipo de movimientos. ¿Cuántas caravanas han habido? En el caso de El Salvador hay hasta el momento 10 caravanas, que precisamente ayer partió la 10ª. El número total de personas, según los datos oficiales que emiten estas instituciones, ha sido de 3.098 personas viajando en estas caravanas, de las cuales 1.800 han retornado nuevamente a El Salvador. Ahora, vale aclarar también o hablar sobre el perfil que tienen las personas que están migrando en estas caravanas. Primero, según estas encuestas que realizó la OIM, el 60% pertenecen al área urbana. El 83% de estas personas son adultas entre los 18 y los 50 años. Y el 12% trata de visualizar que en estas caravanas hay niñez y adolescencia. Otro dato es que en estas caravanas podemos ver que la mayoría de personas que viajan son hombres, el 80%, el 20% son mujeres y el 8% que pertenecen a la comunidad LGBT. Ahora, un dato que siempre vale la pena resaltar es que solo el 12% de las personas que se dirigían en estas caravanas conocían los mecanismos para solicitar asilo o refugio, que en caso sería la medida pues que tendrían a la cual recurrir para poder quedarse en México, al menos, porque como te digo, para solicitar asilo, al menos en Estados Unidos, tendrías que estar ya en el territorio. Pero en caso de quedarse en México, no sabían cómo proseguían los mecanismos para solicitar. Bueno, Caroline, obviamente, nosotros sabemos mediáticamente esto de las caravanas a partir de los acontecimientos que pasan en la República Hermana de Honduras. Entonces,
¿cuál consideras que es la influencia que tienen las caravanas hondureñas con el inicio de ciertas caravanas o la organización de eventos, ya sea en Facebook o redes familiares, etcétera, o diferentes redes tecnológicas, para que en El Salvador eso pueda realizarse? Ahora bien, ¿por qué? Una segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué consideras que los salvadoreños visualizan la caravana como un medio viable, si es que lo consideran de esa manera, para poder viajar? Primero, las similitudes que hay de los factores causales de la migración tiende a ser, creo, el núcleo por el cual las personas salvadoreñas se asemejaron con el caso de Honduras, de las personas hondureñas. Ver que viajan en caravana demandando corrupción, pobreza, desempleo. Esto mismo obviamente pudo hacer eco en todas estas personas salvadoreñas que pasan por las mismas condiciones que las personas hondureñas. Entonces esto las motiva a participar de estas caravanas. En cuanto a... Perdón, no recuerdo la otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de las caravanas con las caravanas salvadoreñas? Y la primera era, ¿qué tenía que ver? ¿Cuál es la dinámica interna de El Salvador para iniciar con eso? Recordaba, ¿por qué decías las personas ven el fenómeno de las caravanas como algo viable para llegar? Pues primeramente porque primero evitan los grandes costos que cobran los coyotes para llegar a Estados Unidos, principalmente que rondan entre los $7,000, los $8,000, los $10,000. Viajando en grupo, primero se ahorran el gasto que implica viajar con coyotes. Segundo, porque se sienten más seguros viajando entre ellos y porque saben que van a recibir la atención que necesitan, cosa que no tienen cuando migran irregularmente, pero que no se les puede ver todos los riesgos que ellos pueden atravesar en el tránsito hasta llegar a su país de destino. Con eso de los riesgos, por supuesto que hay hombres y mujeres, niños, niñas, etcétera, dentro de estos grupos de caravanas. Ahora bien, en el transcurrir de los diferentes países que tienen que llegar hasta su propio destino, ¿quiénes son los más afectados de estos grupos de las caravanas? Últimamente en el país hemos logrado ver diferentes estadísticas de cómo los feminicidios tienen un gran auge, ¿verdad? O sea, son una problemática muy latente en la sociedad salvadoreña, el patriarcado, etcétera. ¿Cómo nosotros logramos traducir esta dinámica cultural salvadoreña a la dinámica de las caravanas, pero en un entorno donde el traspaso de un país a otro o en el mismo paso del país es complicado? ¿Quiénes se ven más afectados o en ese sentido? ¿Son las mujeres o son los niños y niñas? Pues ambas categorías son determinadas como personas vulnerables, porque primero los cárteles de México tratan con los niños de extraer sus órganos, venderlos y también o llenarlos con droga y hacerlos pasar por la frontera como si los niños estuviesen dormidos. Otra cosa es que a las mujeres las prostituyen, también las utilizan como las llaman mulas, solo que en este caso de estas dos poblaciones, niñez, adolescencia y mujeres, las que más tienen posibilidades de llegar hasta el país de destino, claro, por medio de esta red de trata de personas, son las mujeres, por los mecanismos que se dan pues para llegar hasta allá, por ser las mujeres. Bueno, sigue comentando Aquiles Magaña, considera que las caravanas solo han venido a visibilizar los flujos migratorios irregulares que han estado sucediendo por 50 años de manera invisible. Luis Córdoba nos comenta: yo estuve en 2 concentraciones de la Plaza Salvador del Mundo. Al hablar con la gente se percibe que la mayoría tiene el ideal que trabajar en Estados Unidos les va a cambiar las condiciones de vida, pero no saben a qué costo. Otro detalle es que algunos no llevaban dinero con la esperanza que en el camino les iban a dar comida y agua, lo que les permite cumplir su sueño de forma gratuita. Bien, Caroline, con respecto a estos comentarios, hay muchísima razón. Las personas siempre visualizan ese ideal de que al llegar ya sea
a Canadá o a México o a X país, donde sea el destino, las condiciones de vida van a mejorar de manera exponencial. En algunos casos más, en algunos casos menos. Ajá. Entonces, pero ¿por qué conlleva a las personas sabiendo que lo que vos decías es un riesgo para los niños y niñas, un riesgo mucho mayor para las mujeres, ni hablar de las mujeres embarazadas, sí, claro, un riesgo superior con respecto al crimen organizado que pueda haber en los países de paso? ¿Por qué las personas entonces visualizan ese ideal y qué pasa en sus contextos particulares, ya sean urbanos o rurales, de pobreza o no, a migrar? ¿Qué consideras vos tiene ese significado de poder decir yo voy a irme en esta caravana, ya sea porque puede ser más económica, ya sea porque puede darle mayor seguridad al grupo, puede acuerpar como vos lo mencionabas ya, y que eso los lleve a ellos a poder viajar de manera más segura? Pero lo que estamos hablando es sobre la decisión de poder viajar. ¿Qué consideras vos con eso? El Salvador, como mencionaba, es un país que ha tenido una trayectoria migratoria histórica. Por ende, no es raro que tengamos algún conocido que está en Estados Unidos y pues que nos transmita ese ideal de éxito que está teniendo en este país, y que es lo que más se puede ver. Cuando una persona piensa en viajar a Estados Unidos, se imagina aquellos casos en los que las personas han logrado estabilizar su condición de vida, pueden mandar remesas a este país, poder mantener a las familias que quedan en El Salvador. Entonces, este imaginario que las personas pueden crear con respecto a viajar hasta Estados Unidos es lo que las impulsa en primera instancia a querer atreverse incluso a viajar en estas caravanas, o incluso que en casos anteriores a que se dieran estas caravanas, a viajar irregularmente y enfrentar cualquier tipo de riesgo. Ahora bien, se difunde el ideal de éxito que tienen algunas personas, pero debería de visualizarse los riesgos que acontecen en este trayecto, y eso es lo que podría hacer que las personas no sufrieran tanto imaginar, mejor dicho, la condición que pueden llegar a tener hasta que lleguen a Estados Unidos. ¿Sí? No, respecto a ese tema también tenemos que mencionar el papel que juegan los medios de comunicación. Sí, ¿no? claro. Porque no olvidemos que en los medios de comunicación pasa más que todo esta violencia que los salvadoreños están matando entre sí, ¿no? Por territorio, por conflicto entre ya sabemos quién. También las crisis de Venezuela, ¿no? Nos toman con ese juego, con ese papel de que Estados Unidos es el que nos viene a vender ese sueño americano a través de la cultura norteamericana que nos venden en los medios de comunicación, porque recordemos que muchos de los productos que vemos en los medios de comunicación son productos norteamericanos. Por ende nos venden ese ideal de que Estados Unidos es el mejor país, que si vas a Estados Unidos pues ahí vas a encontrar empleo, nomás pises tierra norteamericana, ¿verdad? Entonces ahora mi pregunta para ti, Carolina, también es ¿por qué Estados Unidos y no otro país? Por ejemplo, Cuba, por ejemplo. Vaya, primero, hablando sobre el papel que tienen los medios de comunicación, primero, según estadísticas nacionales, la migración en El Salvador ha experimentado una reducción. Pero ¿qué sucede? Cuando dan cobertura a estas caravanas, pareciera ser que el fenómeno migratorio, estos flujos migratorios se han acrecentado a niveles exponenciales. Entonces, realmente el papel que están jugando la difusión de estas noticias es bastante crucial para la percepción que puede llegar a tener el resto de la población sobre la problemática que afrontan las personas que están migrando. Y muchos datos que pueden dar las instituciones encargadas el que quiera puede corroborar que las cifras de retornados ha reducido. ¿Pero por qué retornados? Si sabemos que las personas están viajando irregularmente, entonces determinar el número de retornados significa que si hay menos retornados, quiere decir que hay menos personas que están viajando por la condición de irregularidad, claro, a menos que estas cifras no demuestren
que las personas hayan creado mecanismos más eficientes o eficaces para poder llegar a Estados Unidos, cosa que la creo bastante difícil. Sin embargo, estos retornos sí reflejan que muy pocas personas, o se ha reducido la cantidad de personas migrantes que hay. Entonces, el ideal de Estados Unidos, pues, es porque, como vuelvo y repito, El Salvador, una de las vías más factibles que he tenido para migrar ha sido siempre Estados Unidos, y porque dentro del conflicto armado se dio estos permisos, estas solicitudes de asilo, y hay muchas personas que viajaron hasta Estados Unidos a raíz del conflicto armado, ¿no? También no olvidemos que la mayoría de salvadoreños, mejor conocida como la diáspora está en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Australia, en España, por las condiciones que pueden tener estos países y por cuánto les favorece a su condición laboral viajar a esto. Sí, bueno, gracias Caroline por todos esos aportes. Sí, quizás para ir más o menos concluyendo el programa, nos gustaría muchísimo, ¿verdad? O sea, se ha hablado sobre diferentes actores, sobre los actores internacionales, sobre los actores nacionales, sobre las personas, ¿verdad?, que migran, etcétera. Pero una primera pregunta para ir finalizando es la siguiente, y es que no solamente se trata de dejar pasar a las personas, o sea, del derecho de libre tránsito. También hay una responsabilidad interna en los estados y en los gobiernos centroamericanos por poder hacer que las personas que migran por X razón, sus necesidades sean solventadas, su estructura socioeconómica y todo eso, que también tiene muchísimo que ver con la estructura del sistema económico y social en la que vivimos. Entonces, es obvio que en el capitalismo el proceso de migración, o sea, genera lo que genera para los grandes centros del mundo son mano de obra barata. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, Caroline, de los estados centroamericanos con respecto a esta problemática de manera muy puntual? Bien, primero es que en el caso de El Salvador, como ya mencionaba, si se tiene en cuenta que la migración ha disminuido, quiere decir que al menos en este último gobierno o en estos últimos 10 años de gobierno puede darse una notoria mejoría en la inversión social y económica que pueden tener el Estado en cuanto a las poblaciones. Y esto era algo que me interesaba bastante recalcar, porque el abordaje que le están dando instituciones que se interesan por la problemática de la migración irregular es fomentar el desarrollo local en primer lugar en los municipios que tienen mayor número de retornados en ellos. Entonces, en este caso, quisiera mencionar en primer lugar cuáles son los municipios que tienen mayor número de retornados. En este caso, en primer lugar está San Salvador, luego está Usulután, San Miguel, La Libertad y Santa Ana. Estos son los municipios que hasta el momento albergan el mayor número de retornados a la fecha, en enero de 2019. Entonces, esta es la forma en cómo las instituciones gubernamentales, y en casos muy específicos con migrantes, está tratando de crear programas para fomentar el desarrollo local en esta municipalidad. Bueno, Caroline, puntualmente, se nos está terminando el tiempo. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de estas caravanas? Vos ya dabas unos datos al inicio, pero sería bueno que nos los pudiera responder. ¿Y qué recomiendas en específico? ¿Migrar o no migrar? ¿Cuál es el porcentaje de éxito de las caravanas? Pues eso se traduce en que si lograron llegar a Estados Unidos, se supone que esa era la meta, ¿no? Pues entonces han fallado, porque no han llegado a Estados Unidos. Sin embargo, es una ganancia para estas personas que el gobierno de México les haya dado visas temporales de trabajo o les esté ofreciendo diferentes programas para que ellos puedan quedarse temporalmente. Entonces, en cuanto a la meta principal, llegar a Estados Unidos, no. Pero llegar a obtener trabajo, que eso es lo que las personas están buscando, sí.
puede que sí. Incluso si México da una apertura significativa a estas personas para obtener trabajo, puede que los próximos flujos migratorios ya no destinen Estados Unidos, sino México. Y la otra pregunta que era... si recomendás migrar o no migrar. Pues eso... Que yo creo que no es tanto de recomendar, sino claro, que eso depende del contexto, ¿verdad? Claro, de las personas. Claro que sí. Todas tenemos derecho de migrar y también tenemos derecho de quedarnos. Eso conlleva una serie de condiciones que podamos tener individualmente para decidir migrar, pero no se trata de recomendar ni de restringir. Creo que... Pero vos personalmente, ¿qué consideras? ¿Sí o no? Creo que la pregunta sería, ¿vos migraras estando en la situación en la que estas caravanas, las personas que van en este contexto? Ajá. No lo hiciera. Ok, no? Bueno, para ir ya finalizando el programa, agradecemos a los compañeros y compañeras que nos han estado escuchando a lo largo de toda esta hora. Invitarlos a los próximos programas, que les adelantamos que vamos a estar tocando temas como el 8 de marzo, vamos a estar hablando también sobre el equipo femenino de fútbol de la Universidad de El Salvador, y más o menos vamos a ir haciendo esos detalles más adelante. Agradecerle a Caroline por su tiempo. Ha sido muy amena esta conversación, ha sido por supuesto de alto nivel científico y académico, y sí nos gustaría que vos pudieras despedirte, Caroline, con los compañeros que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando, con un mensaje hacia la juventud salvadoreña sobre ese tipo de tema, en el caso específico sobre las caravanas de los migrantes. ¿Qué es lo que debe hacer la juventud salvadoreña en este contexto actual? En un minuto, rápido. Primero, no estigmatizar a las personas que están migrando. Segundo, tratar de tener empatía con estas personas. No es posible que nosotros sintamos más compasión por un video viral en Facebook de un gatito, de un animalito, que ver a estas personas que están sufriendo. No compadecernos de... Claro, no quiero deshumanizar a las personas, pero no es justo que tratemos de dar muestras de apoyo a países como Francia, que tuvo el atentado hace algunos años, o países extranjeros, pero no con nuestro propio país, con la situación que está viviendo nuestro propio país. Entonces, principalmente esto, y segundo, que tratemos de involucrarnos más en algún tipo de organización local para que nosotros podamos comprender que estos cambios no los va a resolver el gobierno de todos, sino que nosotros como población somos agentes y actores activos para poder generar algún cambio en nuestra localidad. Muchísimas gracias, Caroline. Ha sido un gusto para nosotros y espero te podamos tener en otras ocasiones con diferentes temáticas. Así terminamos nosotros, finalizamos el programa de este día. Buenas noches, han sido muy amables, ha habido una gran cantidad de comentarios este día y crean que eso enriquece muchísimo el debate por las redes sociales y el debate que nosotros podamos tener en la charla. Muchísimas gracias. Recuerden, jóvenes, hay que buscar organizarse. Muy buenas noches.